Sea bienvenido entonces a este lugar, que la gracia del Padre y la presencia de su Espíritu Santo nos permita poder inquirir en la palabra del Señor, y que todos los que nos acompañan el día de hoy se sientan bienvenidos a las visitas que nos honran, sean bienvenidos a la casa del Señor. Les bendecimos desde este lugar, Congregación Cristiana Casa de Pan, y también a los que ya están siendo parte de nuestra congregación. Les pedimos que rigurosamente usted también, si ya ha decidido estar con nosotros, se acerque a algún líder, o algún líder se acercará a usted, le pedirá su teléfono, sus referencias, para estar pendiente de sus necesidades espirituales y todas aquellas que necesitan alguna atención de urgencia. El día de hoy, amado, vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 al 10. Quisiera compartirle que este mensaje, que más que un mensaje es una exhortación y una instrucción dada a la iglesia del Señor con el único propósito y fin de que pueda valorar ser uno con el Padre, ser uno con el Hijo, pero también cómo llegamos a ser uno entre nosotros, ¿no? Cómo llegamos a ser uno entre cada uno de nosotros, cómo nos comportamos en el poder del uno, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser uno siendo tantos? ¿No? Porque al final, usted sabe que hay una canción que dice por ahí que algunos pueden llegar en tercer lugar, otros pueden llegar en segundo lugar, y el único punto que vale es el primer lugar. Pero entre nosotros no es así. Ser uno para nosotros no es una opción. Ser uno para nosotros es nuestro destino. ¿Cómo llegamos a ser uno, aunque usted no sea el número uno? ¿Cómo yo llego a ser no el primero, sino uno? Por eso la canción dice, ser tercero es perder, ser segundo es igual, y no es lo mismo que llegar en un primer lugar. Nosotros no trabajamos para llegar a ser primero. Nosotros llegamos, trabajamos y nos esforzamos para ser uno, que es diferente. Y cualquiera de nosotros en el cuerpo de Cristo que nos permita y que nos dé los tópicos y los lineamientos para llegar a ser uno, nosotros vamos a estar con esa persona. Donde Dios deposite las habilidades, la gracia, el don, y por esa persona nos inspiramos en poder ser uno. Si esa persona es uno, todos nos vamos a gozar y nos vamos a poner detrás de esa persona siendo uno. Porque así lo ha requerido el Señor, amén. Esto no es algo que se me ha ocurrido a mí. Eso es lo que Dios dice. Y lo vamos a analizar para poder entender por qué el antiguo pacto. Porque para hablar del uno tenemos que hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿no? Aunque los dos pactos son uno solo, solamente que uno es sombra y figura y el segundo es la realidad invisible de lo que contenía el primero. Entonces, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 1 al 10, desglosamos algunas cosas que, ojo, yo espero que usted ponga atención el día de hoy. Porque si usted entiende bien lo que yo le voy a enseñar el día de hoy, usted va a ser una persona que va a estar protegida, sustentada. Si usted llega a entender estas verdades, usted va a ser una persona que va a contener en su vida la seguridad de no ser traspasado de nada de lo que ha sido traspasada a la humanidad o de lo que ha sido dañada a la humanidad. Dice el apóstol, al apóstol al cual se le asigna esta carta, que es al apóstol Pablo, mayoritariamente, porque no tiene una persona tipificada
en la carta misma, pero muchos eruditos dicen que es el apóstol Pablo, con lo cual yo también concuerdo. Dice el apóstol, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley que es el antiguo pacto, ¿no? Cada vez que aparezca la ley, alude al antiguo pacto, ¿ok? Para que usted vaya entendiendo, la ley es antiguo pacto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿no? Tenía solamente la sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, los que viven bajo la ley o en el antiguo pacto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesucristo, ¿no? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto está hablando de Dios. Dios no quiso sacrificio y ofrenda. Y Jesucristo hablando dice, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces yo dije, Jesucristo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está hablando Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron. La vuelvo a repetir, ¿para qué? Para dejar establecido que toda la sangre que se derramó de los animales, todo lo que se hizo con respecto a aquello, no hubo aceptación por parte de Dios. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto está entre comillas. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, quita los sacrificios para establecer esto que yo traigo. ¿Ok? Quita lo primero. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Entonces, lo que quiero que tú sepas es esto. Tenemos dos pactos. Estamos hablando acerca del poder del uno, ¿no? Del poder de la unicidad. Pero tengo que tocar esto para poder llevarte sobre este camino que es misterioso, porque son misterios del Señor. Y se tiene que entender a la luz de lo que Él quiere enseñar. Hoy día va a ser más una enseñanza y yo espero que tú estés concentrado. Entonces, en esa voluntad somos santificados. ¿Cuál voluntad? La voluntad que Cristo cargaba para hacer por el Padre, para honra y gloria del Padre. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La voluntad del Padre hecha en una persona, ¿no? Dios tenía una voluntad y alguien tenía que cargar esa voluntad. Pero para cargar esa voluntad tenía que haber una persona que estuviera dispuesta a hacer todo lo que se le ordenara. Amén. Entonces, para que la voluntad de Dios sea hecha en ti, lo primero que quiero establecer es que tú tienes que estar determinado a hacer la voluntad de Dios, te parezca o no te parezca. Solamente así puedes sacarse adelante los planes y los proyectos de Dios en tu vida. Amén. Así que en esto no tenemos una opción. La voluntad de Dios es única, relevante y está por sobre todas tus demandas. Dios tiene que ser el primero en esto. Y aquí es gravitante. ¿Para qué? Como Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, los propósitos que Dios tiene para ti, para mí y para todos, se basan en esa voluntad. Tú te apartas de ella
y se distorsiona todo. Entonces, el ser uno con Dios implica hacer la voluntad de Él entonces. Y quiero hacer esta referencia y escucha bien esta frase, porque estas frases son muy recurrentes en la iglesia. El ser uno con Dios implica hacer la voluntad de Él y no el estar de acuerdo con Él. Porque aquí tú no tienes que estar de acuerdo con, tú tienes que estar dispuesto a, que es diferente. Amén. Esto no se trata de acuerdos, esto se trata de voluntad. Yo muchas veces y durante muchos años escuché a gente que decía, ¿y por qué tengo que hacerlo? Porque es la voluntad de Dios. Pero explíqueme por qué. Porque es la voluntad de Dios, ¿qué más quiere que te diga? Es la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios tú vas a encontrar el por qué. Pero no te lo puedo anticipar. En la voluntad de Dios tú vas encontrando paso a paso lo que Dios tenía escondido en su voluntad. Amén. O sea, y como su voluntad, Romanos y el mismo apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Dios no te puede anticipar o adelantar algo, primero, si tú no ejerces la voluntad de Dios bajo los parámetros de la fe. Amén. Entonces, había un pacto que te daba ordenanzas. El segundo pacto te demanda fe y obediencia a ese pacto. El otro estaba escrito, y ya lo vamos a ver. Entonces, el ser uno con Dios implica hacer la voluntad de Él y no el estar de acuerdo con Él. Hay una diferencia entre estar de acuerdo en algo y hacer la voluntad de ese alguien. Porque, ¿qué sucedería si tú no estás de acuerdo? Ya no haces la voluntad. Si tú no estás de acuerdo con algo, ya no vas a hacer la voluntad de esa persona o de ese requerimiento. Por tal razón, Jesucristo establece que Él y el Padre uno son. La individualidad, ¿cierto?, no era parte de Jesucristo. De hecho, como Jesucristo dice que el Padre y Él uno son, la individualidad rompió el ciclo del uno con el Padre en Edén. En Edén se rompió el ciclo del uno por causa de uno que no quiso hacer la voluntad de aquel que le instruyó a hacer su voluntad. Entonces, de este principio del uno, comenzando desde Edén, estamos hablando del antiguo pacto, ¿cierto? De ahí para acá, de este principio muchas cosas se pierden. ¿De cuál principio? Del principio de la individualidad. Muchas cosas se pierden en el camino de mucha gente a los cuales Dios les pone padres espirituales en el camino y después que sacian sus necesidades, se divorcian y dejan de ser uno con ese padre. Miren, hay muchos ejemplos en la Biblia. Quiero tomar el ejemplo breve solamente de Saúl. Saúl cuando es ungido por Samuel, Saúl hace los más grandes alcances de cuán honrado se siente por ser rey. Pero a la primera demanda de obediencia a ese padre espiritual que era Samuel, ¿cierto? Samuel le da una instrucción en una oportunidad y le dice, mira, vas a ir a la guerra, espérame para que yo llegue al sacrificio, no hagas nada, yo voy a llegar. Y comienza a pasar la hora, y comienza a pasar la hora, y comienza a pasar la hora, y comienza a pasar la hora. Y la desesperación. Y llega el momento que Saúl se ve tan presionado que dice, tráigame el sacrificio, lo voy a hacer yo. Y cuando él está haciendo el sacrificio, llega Samuel. Entonces, amado, escúchame bien aquí. Dios a ti y a mí nos va a poner en plataformas donde nos va a llevar al límite para saber hasta dónde nuestra obediencia está sujeta. Saúl optó por la individualidad y por haber optado por la individualidad perdió la elección y la posición. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? De la independencia vienen muchos males a la iglesia. El primer mal que vino a Edén fue por causa de la independencia. Cuando tú te independizas de aquellos que son tus autoridades,
comienza a prepararte. Algo va a comenzar a funcionar mal en tu vida. Definitivamente. Entonces, la palabra de Dios nos declara que este nuevo pacto en Cristo contiene mejores promesas. ¿Cuáles mejores promesas? Porque eso es lo bueno. Eso es lo bueno de este pacto. ¿Cuáles son las mejores promesas de este pacto? ¿Por qué este nuevo pacto tiene mejores promesas que el antiguo? Dijimos que el antiguo pacto contenía solamente las sombras, ¿no? Las sombras. No era que no contenía las verdades de Dios. Las contenía, ya lo vamos a ver más adelante. Pero contenía la sombra. ¿Y por qué la sombra? Porque tú tenías que obedecer sin que Dios te mostrara toda su grandeza aún. Por eso la obediencia era clave. En el antiguo pacto era clave la obediencia. Entonces, la palabra de Dios nos declara entonces que este nuevo pacto contiene mejores promesas y eso aparece en Hebreos 8, capítulo 6. Y ahí declara y dice que este nuevo pacto contiene mejores promesas. Y lo que contiene mejores promesas es reemplazado por lo que no las contenía. Por eso, algo tiene que quedar atrás para poder avanzar hacia adelante, ¿no? Las mejores promesas estaban contenidas en esa ley, en la ley del Señor. Entonces, ¿pusieron Hebreos? 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál? El de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces ya vamos a ver cuáles son las mejores promesas. Nosotros entendemos que hay algo que Dios nos quiere descubrir con estas verdades. La iglesia, muchos de la iglesia, el ser humano natural, mire, cuando le hacen una promesa, esa persona siempre va a optar por la que sea mejor. Si yo de pronto le hago una promesa a alguien y de pronto viene otra persona y le hace una promesa mayor, va a comenzar a dudar de la mía. ¿Por qué? Porque otro le ofreció algo mayor. El nuevo pacto contiene esas mejores promesas. Para que dejes lo otro, ¿cierto? Para que tú disfrutes de lo que hoy Dios te ofrece, tú tienes que dejar lo que fue en un principio. Y esto tiene que ver con muchas cosas en la vida. No me voy a detener ahí. No tengo tiempo para eso. Porque es largo lo que quiero comentarle el día de hoy. Entonces, como de este principio se desprenden, ¿cierto?, muchas enseñanzas acerca de las cosas que nosotros perdemos, debemos entender que todo lo que en el pasado se hizo sin Cristo no fue fructífero, porque contenía la sombra, no la esencia misma de las promesas de Dios. Entonces, no fue fructífero. Por tal razón el apóstol Pablo declara que se debe olvidar. Lo dice muy bien en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Él dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quedó atrás para el apóstol? El apóstol Pablo tenía toda una preparación rabínica, farisaica. Él era un eximio doctor de la ley. O sea, era un hombre al cual tú no le podías enseñar nada, pero él llegó a la conclusión de que se debía dejar atrás todo aquello que en algún momento fue su esperanza o las promesas, porque al fin de cuentas él entendió que eran sombras, no era la esencia misma. Entonces, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eliseo nos comentó hace algunas semanas atrás qué significaba meta y qué significaba premio. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Premio y meta son, o meta y premio son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes llegar a la meta y no necesariamente ganar el premio. Amén. Entonces debemos hacer una distinción entre esas dos cosas. ¿La meta cuál es? La meta es llegar a reunirnos con Él. El premio nuestro es que seamos hallados en Él. Y son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, ¿llegó a ser como Cristo? No. ¿Por qué no llegó a ser como Cristo? Porque él creyó en Él para salvación, no para transformación. Amén. No tuvo tiempo. Pero en ese poder de reconocimiento,
A él se le dio ¿qué? Se le concedió estar con él. Por eso Jesucristo le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Entonces, hay una gran diferencia entre llegar a la meta y tener el premio. Entonces yo pregunto, todos los que estamos aquí, no tan solamente debemos llegar a la meta, debemos obtener el premio. Amén. Entonces pregunto, ¿cuántos quieren el premio? ¿Cuántos quieren la meta? Bueno, la meta y el premio son dos lugares por los cuales tú tienes que pasar, pero vas a tener que trabajar para ello. Entonces, la meta como es reunirnos con Él y el premio es que seamos hallados en Él tal cual Él fue. Toda medición entonces, de acuerdo a esto, a esta medición, ¿cierto? Toda medición, escrutinio y evaluación de tu vida se te hará en cómo Cristo anduvo en la tierra. De ahí comienza a destacarse el premio. ¿Cómo tú alcanzas el premio? ¿Cómo tú alcanzas el premio del supremo llamamiento? Primera de Juan capítulo 2, verso 4, 6, vamos a leer varios textos el día de hoy. Primera de Juan capítulo 2, 4, 6 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, y aquí está la clave, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, ¿cómo? Como él anduvo. Entonces ya esto te muestra un parámetro, comienza a mostrarte un parámetro. Recuerda tú esto. Cristo viene bajo el antiguo pacto a establecer el nuevo pacto, porque Él es el nuevo pacto. Entonces Cristo viene a cumplir el antiguo pacto, pero a dar comienzo al nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Andar como Él y ser como Él. Ese es el nuevo pacto. Entonces, Dios desea entonces, desde esta perspectiva de lo que dice Juan en capítulo 2, versos 4 y 6, mira, cuando nosotros vivimos la vida en la fe, pero la vivimos así indiferentemente, y cuando de pronto por una crisis, por cualquier situación, nosotros transamos, hipotecamos, negociamos quiénes somos, entonces Cristo ni siquiera está cerca de ser formado en ti. Ojo, y Cristo va a estar observando cada día, a través del Espíritu de Dios, va a estar analizando, escrutando nuestra vida, cómo estamos siendo edificados y cómo estamos siendo trasladados del antiguo pacto al nuevo pacto. Escucha esa frase que te dije, cómo estamos siendo llevados, porque al final te lo voy a explicar, cómo estamos siendo trasladados del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, Dios desea darnos formación desde lo más íntimo de nuestro ser, desde donde está nuestra identidad está en nuestro espíritu transformado. Todo lo demás es la expresión de este espíritu. Por eso Él necesita transformarte ahí, en lo más íntimo, donde nadie te ve. Entonces, la palabra clave en 1 Juan capítulo 2, verso 4 es, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando el amor del Padre se ha perfeccionado en nosotros, ya no andamos como queremos, sino que por la perfección de ese amor se implementa el fruto del Espíritu, el cual nos permite vivir inmunizados de la independencia. El que logra amar la palabra, ama al que es la palabra, y el que amó la palabra, rompió, ¿cierto?, con lo que antes nadie podía romper. Por eso Cristo manifestó esto. Amar la palabra para nosotros es clave. Porque si tú amas la palabra, cada uno de nosotros, ¿cierto?, teniendo el modelo de Cristo, cuando el amor del Padre se ha perfeccionado en nosotros, ya no andamos como queremos, sino que la perfección de ese amor se implementa el fruto del Espíritu, el cual nos permite vivir inmunizados de la independencia de Dios, se aloja en nosotros. Cada uno de nosotros, entonces, de ahí en más, tenemos un modelo de expresión para que el Padre nos identifique. Porque aquí es donde viene
Aquí es donde viene la verdad de este mensaje el día de hoy. Como cada uno de nosotros tenemos este modelo, toda otra persona que representemos no será escuchada. Te voy a volver a repetir esto. Voy a volver a repetir esta frase porque se tiene que entender. Cada uno de nosotros tenemos un modelo de expresión para con el Padre. ¿Cómo se llama ese modelo de expresión? Jesucristo. Repítalo conmigo. Jesucristo. Ese es el modelo de tu expresión. Entonces, cuando el amor del Padre se ha perfeccionado, cada uno de nosotros tenemos un modelo de expresión para que el Padre nos identifique. Toda otra persona que representemos no será escuchada. Dios está obligado solo a contestar lo que esté en el Hijo, lo que represente al Hijo, lo que muestre al Hijo, porque todo en tu vida y en mi vida está siendo evidenciado por causa del Hijo. Si el Hijo no es visto en ti, tú lo que estás haciendo es perder tu tiempo. Voy a ser muy directo el día de hoy, ¿no? O sea, cuando tú vas en la oración y Cristo no está en ti, lo que tú haces es perder tu tiempo. Porque Dios al único que identifica es a su Hijo Jesucristo. Dios no identifica a nadie más. Cuando tú vienes delante de Dios, Dios no te ve a ti. Dios tiene que ver al Hijo, Cristo. Por eso es tan importante para nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando Él está dispuesto en su gracia, darnos el todo de Él, ahí cuando tú tienes que decir, Señor, yo te acepto, para que tú seas el todo de mí, porque es la única llave que te permite ser visto por el Padre. No hay otra forma, no hay otro camino. Por eso, amado, cuando tú dependes de alguien, ¿cierto? Esa persona te va a sostener en todo. Cuando de pronto uno de nosotros podría decir, mira, anda a conversar con esta persona, dile que yo te envié. Entonces tú vas a esa persona y dices, ¿sabe qué? Miren, me enviaron. ¿Y quién te envió? Tal persona. Ah, adelante, pasa. No hay problema. Yo lo conozco a esa persona. Pero tú necesitas identificarte. La distinción de la persona que a ti te lleva a esa representación es clave para que tú seas aceptado. Te voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Te acuerdas tú cuando los hijos de Esceva, que él tenía, no sé si eran 4 o 5 hijos, que intentaron exorcizar un endemoniado? Y el demonio dijo, a Pablo conozco, sé quién es Cristo, pero le dijo, ¿y vosotros quiénes sois? ¿Te das cuenta? Ese es el tema. El tema es con quién tú eres uno. Por ejemplo, lo que el demonio le intentó decir a Pablo fue, Pablo, sé que es uno con Cristo. Cristo, sé que es uno con el Padre. Pero ¿y vosotros quiénes sois? Ese es el poder del uno. Ahí está el nuevo pacto que Cristo nos trajo para ser uno con el Padre, como no lo pudieron ser en el antiguo pacto. En el antiguo pacto no pudieron ser uno, pero el nuevo pacto sí. Por eso los apóstoles donde iban, los demonios, sin que ellos abrieran la boca, los demonios ¡fum!, arrancaban. ¿Por qué? Porque sabían que cuando veían a un apóstol, ¿a quién veían? No veían al apóstol, veían a Cristo. Entonces ellos no tenían ni necesidad de reprender. ¿Por qué? Porque la representación en ellos, el rostro de ellos, la impronta, la unción de ellos, era el Santo de Israel. Amén. ¿Me vas entendiendo por dónde te quiero llevar el día de hoy? El poder del uno, el poder del nuevo pacto, el poder de lo que Dios constituyó en Jesucristo. Esto es clave para ti, es clave para tu éxito, para tu victoria, para la comunión, para no perder lo que se te ha sido concedido. Esto es clave, amado. Entonces, el apóstol Pablo lo dice y lo declara así en Efesios capítulo 1, versos 3 y 6. Entiendo más ahora este texto. Porque esto es clave a quién tú portas, es clave cuál es tu rostro. Por ejemplo, en el antiguo pacto, cuando Moisés fue a conversar con Dios y estuvo 40 días, ¿qué fue lo que sucedió con Moisés cuando descendió de ese monte? El rostro, no podían ver el rostro de Moisés. Veían solamente un
resplandor. ¿Por qué? Porque 40 días hablando con el verbo de Dios, ese hombre se transformó en el verbo de Dios. El verbo de Dios estaba en él. La palabra lo tenía impactado. 40 días escuchando a Dios hizo de su rostro un personaje diferente. Amén, amado. Ese es el poder del uno. Es el poder del uno. Ojo, no de la unidad, porque la palabra unidad en la Biblia no existe. Existe solamente el uno, como tal. Entonces, el apóstol Pablo destaca aquí y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mire, vaya viendo aquí cómo Dios todo lo que concede, lo concede a través del Hijo. Nada es directo hacia ti, es a través del Hijo. Nada es directo hacia ti. O sea, el Señor me dio esto. No, el Señor me dio a través de Cristo esto. Por eso Cristo tiene que ser relevante en tu lenguaje. Cristo es relevante en tu lenguaje. Mira, Dios no te va a dar nada que primero no pase por Jesucristo. Él es la aduana nuestra. Él es la supervisión de lo que se nos da a nosotros. Por eso, amado, cuando tú y yo, escúchame bien esto, cuando tú y yo intentamos ir al Padre independiente y nos queremos saltar al Hijo, cuando tú llegues delante del Padre y quieras llegar delante de Él, yo voy a decir, ¿tú quién eres? No, yo soy tu hijo. No, yo al único hijo que yo reconozco a Cristo. Hubieron dos Adán, el de Edén y el postrer Adán. Esos son los dos Adanes que hay. De hecho, el apóstol Pablo habla acerca de eso, ¿no? Él dice el primer Adán, el de Edén, y el segundo Adán, el que vino a levantar y a cubrir al primer Adán. Entonces, el apóstol Pablo, mira cómo contiene las promesas y cómo te traspasa la herencia a través de Cristo. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales celestiales en Cristo. En Él. No te las dio directamente a ti, no, en Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero te escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él. Todo es por Él. Nada es directamente contigo, es por causa de Él. Tú tienes todos los privilegios de Él. Él es la causa eterna y nosotros el instrumento de esa causa. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuevamente, por medio de Él. Para Él, en Él, por Él, en Él. Según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? Aceptos en el amado, o sea, en Él. Tú eres aceptado por causa de Él. Tú eres bendecido por causa de Él. Tú eres rescatado por causa de Él. Tú eres atraído por causa de Él. Nada es por ti directamente. Todo es por Él. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tú tienes que con esto desarrollar un espíritu de gratitud y de humildad tremendo. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú llegues en la vida es por causa de Él. No es por causa tuya, es por causa de Él. Entonces, aquí es donde mucha gente se pierde. Aquí es donde mucha gente se pone arrogante. Aquí es donde se pierde lo más valeroso del ser humano. Aquí es donde se pierden familias. Aquí es donde se pierden matrimonios. Aquí es donde se pierden hijos. Porque todos creen que es por causa de ustedes y no es por causa de ustedes, es por causa del Hijo. Hijo con H mayúscula. Hijo. Entonces, toda nuestra vida está sujeta en esta figura, en este comportamiento, en este protocolo de Cristo. A todo lo que se quiera aspirar ya fue destinado. La Biblia dice que ya nos dio, ¿cierto? Ya nos bendijo, ya nos ubicó, ya nos destinó. Entonces, todo lo que se quiera aspirar ya fue destinado. Todo lo que se desee tener ya fue dado. Todo lo que se quiera desarrollar ya fue asignado. Y esto corresponde a lo que su voluntad prepara para ti y para mí. Por eso, amado, nosotros a veces tenemos tanta gente desorientada. No hay nada peor que darle a un niño algo y no decirle para qué.
Por eso las personas que a veces juegan al loto, que algunos se tientan, sobre todo cuando son 5.000 millones, hasta los cristianos se tientan. ¿No será que Dios me está llamando a jugar un numerito? Dirá alguien. Entonces, cuando tú ves que algo te está moviendo hacia un lugar equivocado, es el niño que está en ti. Es el Adán que quiere construir con su carne lo que Cristo construyó con su espíritu redentivo. Entonces, cuando esta realidad del Hijo está formada en ti, cuando esta realidad del Hijo está formada en ti, no hay oración que no sea aceptada y contestada. Si el Hijo es distintivo y propósito de tu conducción, vida, principio, fidelidad, obediencia, oración, etc., cuando Cristo está impregnado en todas esas áreas, preparémonos, porque la respuesta es inminente. Claro que sí, es inminente. Cuando la causa de Cristo en ti, cuando el propósito de Dios en ti es relevante, te va a suceder lo que le sucedió a Daniel. Cuando Daniel dice que comenzó a orar y viene un ángel delante de Daniel y le dice: Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de tu Dios, tu oración fue contestada. ¿Por qué la oración fue contestada? Hay una palabra clave ahí. Desde que dispusiste tu corazón a... ¿Y por qué? Porque la Biblia contiene que al que se humilla, ¿qué hace Dios? El destino de una persona humillada es la exaltación. El destino de una persona soberbia es la humillación. Miren, el orden de los factores aquí sí trae problemas. ¿Amén? Porque hay una frase que dice que el orden de los factores no altera el producto. En esto sí. O sea, si tú eres una persona que viene delante de Dios humillada, ¿qué hace Dios? Te exalta. Y el que viene exaltado, lo humilla. Porque Dios, en Jesucristo su Hijo, cuando Él aparece en el mundo, la primera humillación a la cual Cristo se somete, ¿cuál es? Ser como uno de nosotros. Esa es la primera humillación a la cual Él es sometido. Ser como tú y como yo. Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Entonces, cuando esta realidad está formada en ti, hermano, no hay oración que no pueda ser contestada. No hay situación que no pueda ser vencida. No hay problemática que no pueda ser solucionada. Cuando Cristo está formado en ti, hermano, Dios tiene confianza en concederte lo que tú le pidas. Pero Cristo tiene que estar formado primero en ti. Si somos niños, para poder administrar estas cosas, obviamente que Dios solamente te va a escuchar, pero no te va a contestar. Juan capítulo 3, verso 35 dice lo siguiente, una frase muy corta. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Él ama a los hijos y a los hijos les da todo. Juan capítulo 6, 37 y 38 dice lo siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando tú llegas a la plataforma de hijo, dejas de ser ese improvisador para hacer la voluntad de Dios. Claro que sí. Pero mire esta frase de Cristo, que parece crítica para algunos. Juan capítulo 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y usted sabe que la Biblia dice todo es todo. Y estas son frases que uno tiene no tan solamente que acuñar en la vida como un buen pensamiento. Tú tienes que hacerlo carne en ti. Porque hay frases que son muy notorias. Hay frases que son muy hermosas. Pero cómo tú procedes ante la presión de algo que te está llevando a manifestar el hijo que está en ti, la hija que está en ti.
¿Cuáles son las conversaciones en lo secreto? ¿Cuáles son las decisiones que de pronto mueven a un hombre? ¿Cuáles son las decisiones que mueven a una mujer? Entonces Dios te lleva a este sometimiento, a permanecer en Él. Por eso Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras, no solamente permanecer en Él, las palabras también, porque tiene que haber armonía entre lo que es Cristo y lo que son sus palabras. Esas frases que antes parecían muy espirituales, yo me someto al Señor y a nadie más. Eso es más carnal y diabólico que cualquier frase que yo haya escuchado en la iglesia. ¿Y por qué? Porque tu sometimiento, mi sometimiento, siempre tiene que ver con autoridades. ¿Por qué tú crees que nosotros tenemos la juventud de hoy? Una juventud que está divorciada de toda autoridad. No se respeta ni una autoridad. Porque viene la frase, ¿y por qué tengo que respetarlo? Porque las leyes así lo demandan. ¿Y quién es la ley? Lo que está establecido. ¿Y quién lo estableció? Hombres, para el bien de todos. Y una persona podría decir, pero no me gusta esa ley. Mira, te guste o no te guste, es ley. Y está consagrada para poder cumplirla, para poder obedecerla. Porque esa ley trae un beneficio. Claro que sí. Ahora, una persona llegará al extremo y dirá, pero pastor, hay leyes injustas. Claro que las hay. Pero cuando tú te sometes a las leyes divinas, aunque las de la tierra sean injustas, no serás tocado por ellas. Si no, pregúntale a José, pregúntale a Daniel, pregúntale a todos aquellos. Que por someterse a la ley de Dios, por someterse a la ley terrenal, la ley de Dios les protegió. Porque si bien es cierto, la ley terrenal pareciera ser que está por sobre. Hace unos días atrás conversaba con un pastor. Pareciera ser que la ley terrenal está por sobre la ley de Dios, pero no es así. Parece que está por sobre, pero no lo está. Amén. Como una diputada de un pensamiento muy vanguardista dijo en una oportunidad, yo no estoy aquí para legislar desde la Biblia. Yo pensaba dentro de mí, yo decía, esa mujer dice una verdad a medias, ¿no? Ella no está ahí, claro, porque cuando ella postuló, estoy clarísimo que no tenía ninguna pretensión de poder legislar para la gente. Ella legislaba para su pensamiento. Eso a mí me queda clarísimo. Pero nosotros legislamos para que la gente sea libre. No para que esté esclava de un nuevo sistema, el cual nosotros podemos imponer como hombres. Por eso Jesucristo dice, si permanecéis en mí. ¿Y qué significa permanecer? En griego se usa la palabra menó, que significa quedarse en un lugar, estado, relación o expectación. Por eso, amado, cuando Dios a ti te somete a algo, quédate expectante de que Dios te va a dar la libertad en su momento. No te muevas de ahí. No te muevas de tu pensamiento. No te muevas de lo que Dios te ha dicho. Ni siquiera muevas. Nada. Nada. Por eso, amado, cuando tú eres sometido a presión, cuando Dios te dice, si mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué dice pedid todo lo que queréis? El que permanece y permanece en su palabra, todo lo que se le conceda, esa persona lo va a saber administrar. ¿Por qué? Porque es un hombre estable. No es un temporero en un lugar. No es un visitante, no es un veraneante en el reino de Dios. Es una persona que está establecida. No viene por una necesidad, viene por una transformación. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Mucha gente viene a la iglesia por necesidad. Otros vinieron para ser transformados. A eso nosotros debemos apelar en la vida. Porque si tú a una persona la seduces con invitarla a la iglesia, esa persona tú tienes que decirle, mira, tú vas a ser transformado, pero yo no voy a ser transformado, pero lo serás. Sométete a un ambiente donde hay olores que detestas. Vas a salir con ese olor desde ese lugar. Porque el ambiente te va a envolver. Por eso, amado, el reino de Dios, como en el reino de Dios se es uno, el poder de uno lo impacta todo. Todo, absolutamente. A ti a lo mejor te pueden decir, no queremos que tú hables una sola palabra. Mira, hasta no hablando, influencias un lugar. Ni siquiera tienes que hablar. Lo que tienes que tú hacer es
obrar, expresarte con tu trabajo, con tu honestidad, con tu experticia, con tus habilidades, tú no necesitas hablar. Porque normalmente las personas hablando, a veces hay algunas personas que son desastrosas hablando. Es mejor que trabajen solamente. Porque muchos de nosotros cometimos errores más hablando que haciendo cosas. Por eso la Biblia dice, ¿cierto? Que el que oye la palabra tiene que ser hacedor. No dice hay que hablar lo que, no, hacedor de la palabra. Porque el que hace la palabra se expresa por lo que hace. Entonces, ahí está el poder del uno también, ¿no? Ahí está el poder del uno. Entonces, a los que tienen al Hijo y llevan a cabo los propósitos y la voluntad del Padre, todo lo que nos ha dado no podrá ser estorbado. O sea, si tú tienes al Hijo, guardas su palabra, las conservas, las haces vida, tú no vas a poder ser expuesto. Esto explica que nada de lo que Dios nos añade contiene, y aquí pon cuidado en esto, esto explica que nada de lo que Dios nos añade contiene un ingrediente de uso independiente de la voluntad del Padre. Todo lo que es dado y otorgado se basa en un plan y propósito eterno del Padre sobre ti. Lo que pasa es que tú tienes que descubrirlo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios te puso en un lugar? ¿Por qué Dios te puso en tal lugar? ¿Por qué Dios te dio aquello? ¿Por qué Dios te puso a una mujer a tu lado? ¿Por qué Dios puso a un hombre? ¿Por qué Dios puso al tal, a la cual? Cuando nuestra vida gira en torno a Cristo y a su cuerpo, no somos objeto de nada que dañe ni afecte la familia a la cual pertenecemos. Cuando tú estás empoderado en esto, en el uno, todo lo que tú haces gira en torno a donde tú estás. Y como gira en torno a donde tú estás, cuando nuestra vida gira en torno a Cristo y a su cuerpo, no somos objeto de rebelión, ni nada que dañe afecte a la familia a la cual pertenecemos, porque no se puede dañar aquello que nos pertenece, no se puede vulnerar lo que nos protege, no se puede inhabilitar lo que nos sirve y honra en el cuerpo de Cristo. Por eso es muy fácil darse cuenta de una persona que no está en el uno, en el poder del uno. ¿Cómo tú te das cuenta de una persona que no está en el poder del uno? ¿Cierto? Cuando una persona quiere protagonismo, siempre va a cuestionar lo que otros hacen a favor de él. Y la persona podría decir, esa persona lo hace así, sí, pero yo lo hubiera hecho así. Y otra persona le dice, sí, pero a mí me dieron una instrucción de hacerlo así, y yo lo hice como me instruyeron. Eso hace una gran diferencia. ¿Por qué hace una gran diferencia? Porque cuando alguien te da una instrucción y de pronto alguien la quiere transformar esa instrucción, tú estás viendo ahí un rebelde en potencia, un independiente en potencia. Tú estás viendo a alguien que quiere salirse del marco regulador que nos rige o que rige al cuerpo de Cristo. Porque cuando a un contador tú le dices, o el contador a ti te dice, mira, aquí 6 más 6 son 12. Pero como él te está, como la persona te está pagando y te puede decir, yo quiero que sean 14. Y tú le dirás, no, son 12. 6 son 12. Sí, pero date el trabajo de que sean 14. Entonces cuando algo se quiere cambiar, algo que da la medida correcta, cuando nuestra vida gira en torno a esto, tú vas a ser protegido aunque el sistema te comience a imprimir fuerza, presión. Entonces en esto se manifiesta el poder del uno. Jesús fue uno con el Padre porque de esta forma, se cuidaba y protegía la causa eterna, la de devolver la humanidad al Padre por medio de la obra de Cristo. Para realizar esto se requería de obediencia, concentración, llevar a cabo la voluntad de Dios. Edén se perdió por causa de no hacer la voluntad de Dios. Tú muchas veces puedes perder un trabajo, una asignación, puedes perder tu matrimonio por no hacer lo que debes, por no hacer lo que está parametrizado, lo que está destacado, lo que te destacan con destacador. La palabra es un destacador para tu vida.
Edén se perdió por causa de no hacer la voluntad de Dios. Jesús venía a reconectar a la humanidad manifestando la voluntad del Padre. Una vez hecha la voluntad del Padre, y esto me gusta mucho, una vez hecha la voluntad del Padre, Cristo en nosotros haría posible que la voluntad del Padre brotara ahora desde nosotros, por causa del Hijo en nosotros. Si el Hijo podía ser visto por el Padre en nuestra vida, entonces ningún desafío sería imposible. ¿Por qué un desafío se transforma en algo imposible? ¿Por qué una problemática se transforma en algo imposible? ¿Por qué cuando tú enfrentas algo, algo se puede transformar en algo imposible? Muchas cosas se pierden por esta causa, por no ser uno con el Padre. Jesucristo declaró esta verdad que nos sería transferida como nuestra herencia perpetua. Ser uno con el Padre. Y Él lo destaca muy bien en Juan 17, capítulo 20-23. Nuestra herencia es ser uno con Él. Porque si tú eres uno con Él, tienes acceso a todo lo que Él posee. O sea, las riquezas de Dios están a tu alcance, a tu administración. Pero cuando yo soy una persona terrenal que todo lo racionalizo y ocupo esas palabras, pero es que no entiendo, Porque hay personas que te dicen, es que no entiendo, pastor, es que no entiendo. Mira, cuando tú estás sometido a una enseñanza, tarde o temprano, esa enseñanza va a romper las limitancias mentales de tu corazón. Yo lo puedo decir, ¿no? Yo no sé cuántos pueden decir eso. Muchas cosas las hice sin entender, solamente las hice porque creí. Hace unos días atrás miraba unos WhatsApp que en alguna oportunidad, por rebote, casi por casualidad, leía unos mensajes que me había enviado una persona, ¿no? Y me decía, pastor, Dios no me ama. Yo decía, Dios ya lo demostró. O sea, si una persona a mí me dice, ¿sabe, pastor? A mí yo creo que Dios no me ama. ¿Por qué tú crees? Porque me va mal en la vida. ¿Pero por qué te ama? Bueno, pero tú te has acercado a Dios. Bueno, resulta que si no te acercas a Él, ¿cómo vas a saber que Él te ama? Ahora te lo digo más fácil. Dios te amó siquiera antes que tú fueras un proyecto de vida. Dios te amó en la eternidad, murió por ti desde allá. Ya venía con el plan de rescatarte. Te encontraste conmigo y yo te estoy diciendo que Él murió allá por ti. Y tú me dices hoy que no sabes si Dios te ama. Oye, Dios te ama hace mucho tiempo. El tema es que tú no lo sabías. Es como cuando uno se casa. De pronto la esposa le dice la verdad a uno y le dice, en verdad yo había puesto mis ojos hacía harto tiempo. Yo te amaba desde antes. Y esto es verdad. Porque uno ama el ideal que Dios ha puesto en uno. Y escúchame bien esto, Dios a ti te ama porque te ve terminado. Por eso te ama. ¿Tú crees que Dios te ve sucio, perverso, maloliente? No, Dios a ti te ve como una obra acabada. Por eso nosotros cuando amamos a nuestras esposas o nuestras esposas nos aman a nosotros, nos aman porque nos ven acabados. Tienen que ver con fe, lo que Dios por fe y para fe, lo que está en nosotros. Eso es pensar como Dios, es actuar como Dios. Eso es amar como Dios. Entonces, muchas cosas se pierden por esta causa, por no ser uno con el Padre en Jesucristo. Entonces, si yo te preguntara a ti, muchas personas que están bajo presión, uno de pronto le puede preguntar en algún momento, mira, ¿cómo te ha ido, pastor? Sabes que tuve que hacer esto. Pero tú sabes que eso va en contra de todo principio, es que tuve que hacerlo, me sentí presionado. ¿Presionado por qué? ¿Qué te llevó a eso? Porque hay personas que se pueden sentir presionados por diferentes situaciones. ¿Qué es lo que te lleva a ti a tomar malas decisiones? A divorciarte de Dios. ¿Qué es lo que llevó a la mujer no ser uno con su esposo? ¿Por qué le desobedeció a su esposo? Porque, ojo, la mujer le desobedeció a su esposo. Y el esposo le desobedeció a Dios. Porque la instrucción de no comer de ese árbol, Dios se la dio ¿a quién? Al hombre. ¿Y el hombre a quién se la transmitió? Por lo tanto, cuando la mujer come del árbol, desobedece al hombre que le dio la instrucción Dios a él. Entonces, muchas cosas se pierden por esta causa. Mira, cuando tú dejas
cuando un matrimonio deja el poder del uno, cuando un matrimonio deja el poder del acuerdo, pero del acuerdo en el amor, en el uno. Yo voy a ser uno contigo porque Dios ya lo determinó. Tú puedes decirle a tu esposo, mira, tus finanzas allá, las mías acá. Eso no sirve. O sea, eso ya determina una independencia. Y eso va a determinar ciertos lineamientos extraños en tu vida. En algún momento tú vas a salir vulnerado. ¿Por qué? Porque cuando en el matrimonio se es uno en la carne, ¿cuánto más en todo lo demás? Por eso, amado, muchos matrimonios se pierden. Y una persona podría decir, es que tú hiciste esto. No, ustedes dejaron de ser uno. Estaban juntos, pero no estaban juntos. O sea, dormían en la misma cama, pero no eran uno. Por eso el ser uno no tiene que ver casi ni con relaciones, tiene que ver con un tema espiritual. Por eso ser uno con el Padre no es algo que tú digas, voy a hacer la voluntad de Dios. No se trata tan solamente de eso. Se trata de que tu espíritu es codificado y es transformado a la voluntad del Padre. Y tú ya ni siquiera dices, voy a hacer la voluntad. No, te brota. ¿Por qué? Porque el que está en ti, el que se está expresando. Entonces, no es una mentalización, es una transformación. El Hijo expresándose a través de ti. Eso es. Entonces tú me dirás, pastor, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. O sea, aquí sabemos dos, entonces que no lo entendemos. No, lo hago porque entiendo que ese es el diseño al cual fui yo llamado. Yo no fui llamado a tener opiniones. Yo fui llamado a ser la expresión de. Entonces, claro, de pronto este sistema te podría decir, pero yo soy una persona que pienso. Sí, pero tú piensas, ¿de qué manera? Tú de pronto puedes ver el resultado de una persona y tú dices, tú piensas, sí, oye, ¿hacia dónde te está llevando tu pensamiento? ¿Hacia dónde te están llevando tus reflexiones? El tema es cómo nosotros damos a conocer esto. Mira, hay personas que no renunciarán a ser lo que son. Hay personas que usarán ese adagio que dicen, yo voy a morir con las botas puestas. Bueno, nací así, así muero. Nací chicharra, moriré cantando. Oh, qué bueno si es. Yo no sé cómo nací, pero hoy cargo el cuerpo de Cristo en mí. A eso me llamó Dios. Ser parte del cuerpo, ser la expresión de Él. Y eso me ha traído más beneficios que el antiguo Manuel Mora, que se expresaba como quería y como deseaba. Entonces, Juan capítulo 17, 20 y 23, mira lo que determina este texto. Él dice, más no ruego solamente por esto. Qué bien, Señor, que pensaste en mí. No pienses solamente por esto. Señor, ahí estaba yo. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Yo creí por la palabra de ellos, los que la dejaron escrita, los que la dejaron plasmada. Jesucristo orando por nosotros dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, así como Cristo estaba destinado a ser uno con el Padre, tú y yo estamos destinados a ser uno como Él. Y si estamos destinados a ser uno como Él, como Jesucristo declaraba y decía, permaneced en mí y mis palabras en vosotros, y todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dará y lo hará. El tema es cómo nosotros cómo vamos descifrando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? ¿Cómo es que tú tienes oídos para oír la voz de Dios? Porque de pronto tú, para oír la voz de Dios, recuerda que tú todo lo que vas a hacer va a estar bajo su voluntad. No tiene que ver con lo que tú quieras hacer, tiene que ver con lo que Él te manda hacer. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando a Jesucristo le dieron la noticia y le dijeron, Señor, tu amigo Lázaro está a punto de morir? Y cuando le dicen eso, se queda más días todavía donde estaba. Y todos le estaban diciendo para que se apurara y fuera a la ciudad donde vivía Lázaro. Y se quedó 3 días más, si no me equivoco. Y de pronto cuando él sale de la ciudad y va hacia donde está Lázaro, se adelantan y le dicen, Lázaro ha muerto. Y Jesucristo dice lo siguiente, no está muerto,
duerme. Claro. Entonces cuando él llega a ese lugar, ¿por qué llega varios días después? Porque Dios obviamente quería mostrar su gloria. Llega cuando él está muerto. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces cuando a ti te llaman de emergencia? Ven, que aquí tengo un incendio. De pronto yo puedo decir dos cosas. Decir, Señor, ¿voy o no voy? O de pronto puedo intentar ser más bueno que Dios, como Jesucristo puede haberse adelantado y haber dicho, no, yo voy a ir a ver a mi amigo, voy a poner mis manos sobre él para que él sane. No, sino que se quedó más días y murió. De pronto nosotros, como pastores, una persona podría decir, pastor, se está quemando mi casa. Y yo le preguntaría, ¿hace cuánto se está quemando? Bueno, hace varios años. Bueno, un día más que se queme, no es problema, ¿no? Espérame hasta mañana. Voy a esperar qué Dios dice de esto. El problema es que nosotros muchas veces acudimos a destiempo. No vamos cuando Dios dice que hay que ir. Por eso cuando Dios va, le dice, él dice que, la Biblia dice que Juan dice que él ora y dice, Señor, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y él dice, lo dije en voz alta para que todos escucharan que tú siempre me escuchas. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cómo tú haces las cosas con Dios? ¿Cómo tú operas con Él? ¿Cuál es la operación que hay en ti a través de lo que Él hace a través de ti? Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La palabra unidad está mal puesta, para que sean perfectos en uno. Es el original. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Mire cómo hace el cambio en la oración. Dice, que tú me enviaste como los has amado a ellos, los pone primero a ellos primero y después como me has amado a mí. ¿Qué quiere decir esa frase? Lo pone en igualdad de condiciones. Amado, tú y yo estamos en igualdad. Jesucristo nos puso en su igualdad para que tú seas hijo e hija en la misma dimensión que Él. De hecho, es más, Él en hebreo no habla del primogénito, sino que habla de los primogénito, porque tú y yo somos primogénitos juntamente con Él. No hay un segundo, hay uno solo. Dios ve a uno solo. Entonces cuando ve al primogénito Jesucristo, ve a todos los primogénitos siendo uno. Eso es lo grandioso de la elección, hermano. No es que tú eres segundo. Por eso esta frase echa por tierra todos aquellos que creen que porque llegaron hace 15, 20 o 30 años a la iglesia, constituye que tienen grado con respecto al que llega recién. No es así. Todos somos uno en Cristo. De hecho, Pablo que llega como un abortivo a ser un apóstol, él dice, yo siendo el último, pero después dice, pero soy el primero. Yo que he trabajado más que todos los apóstoles, pero la gracia del Señor en mí. O sea, siempre aterrizando su vida, pero nunca desconociendo su identidad. El poder del uno que había en él. Todo lo hago por amor a esto. Entonces, ahora el punto central, ¿cuál es? Al punto central al cual vamos. Me vas entendiendo hacia dónde te quiero llevar el día de hoy. Amén. Porque este pacto tiene mejores promesas. Según este texto base que leímos, ¿cierto? El viejo pacto no funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? No funcionó porque fuera malo, sino que porque la pedagogía de la palabra que debía formar en ellos un corazón recto, temeroso, sumiso, obediente, no funcionó. No por causa de la pedagogía de la palabra, no porque la palabra no fuera instructiva, no los guiara. Fue porque tenían un corazón endurecido. Fue por causa del hombre, no por causa que la palabra fuera improductiva. No fue por eso. ¿Por qué en una universidad todos se sacan notas diferentes? Porque hay algunos que son más duritos de cabeza. ¿Por qué todos no se sacan 7? ¿Por qué no te sacan 6? ¿Por qué todos no se sacan la nota máxima? Porque yo entiendo que hay algunos que son más rigurosos. Tú me podrías decir, sí, hay algunos que son más inteligentes, sí, pero de pronto la inteligencia es sobrepasada por la disciplina. El que tiene menos habilidad
siendo delicado en eso, de que tiene menos habilidad, inyéctele más tiempo al aprendizaje. Si una persona lee una vez y le queda grabado, lee 5 veces tú para que te quede grabado. Y lo más probable es que no tan solamente iguales puedas superar. No se trata de superar, se trata de llegar al más alto estándar sobre el cual tú te tienes que desarrollar en la vida. Entonces el viejo pacto no funcionó porque fue malo. La pedagogía de la palabra era excelente, era exacta, tenía buenos contenidos, profunda. El problema era el corazón. Entonces, por causa del hombre, no por causa que la palabra fuera introductiva. Ella, y escucha bien aquí, ella perfeccionó, la palabra perfeccionó. Hombres que decidieron caminar en ella. Lo que no pudieron ellos fue perfeccionar sus generaciones. Porque Noé fue perfecto, pero no así sus hijos. Adán fue perfecto en origen, pero no en desarrollo. Y ahí tú tienes el problema entre Caín y Abel. Noé fue perfecto, temeroso, lleno de justicia, y él salvó al mundo, pero tenía un hijo Cam en medio de sus 3 hijos. Ahí después tienes a Abraham, a Ismael siguiendo a Isaac. Ahí tienes tú a Isaac y tienes a Jacob y a Esaú. Siempre hay una problemática. ¿Por qué? Porque el germen adánico estaba en ellos. ¿Por qué hablamos entonces del poder del uno? Porque cuando se es uno en todo, todo está protegido por ese poder. El viejo pacto no funcionó entonces por causa de esto. ¿Por causa de qué no funcionó el viejo pacto? No pudieron funcionar porque el Adán primero no dio buen ejemplo. Su ejemplo fue pésimo. Pero Jesucristo en Juan 13:35 dice, ejemplo os he dado. Entonces, ¿cómo tú perfeccionas a tus hijos? Ejemplo tienes que dar. Esa es la clave. O sea, tú no le puedes decir a un hijo lo que tiene que hacer si no le das el ejemplo. Si no va en armonía el ejemplo con las palabras, esa persona la vas a perder tarde o temprano. Porque un hijo te puede admirar porque eres padre, pero no te va a admirar por tus enseñanzas y por tu ejemplo. Y muchos de nosotros podemos a lo mejor haber amado a nuestros padres, pero no los imitamos porque sabemos que sus caminos no fueron del todo honrosos. Por eso, cuando hablamos acerca de Abraham, cuando hablamos acerca de Isaac, cuando hablamos acerca de todos ellos tuvieron una problemática crítica, hermano. ¿Para qué decir todas las otras cosas que les sucedieron a los patriarcas? Amados, ninguno de ellos dio una familia al más alto nivel. ¿Para qué hablar los problemas que tuvo David? Ahí, todo lo que hubo en esas generaciones. No pudieron llegar a ser uno. Pero el segundo Adán sí pudo ser uno con el Padre. El segundo Adán sí pudo. El segundo Adán pudo. El primero no pudo, pero el segundo sí. Y le fue encomendada esta tarea. Porque no hizo lo que quiso, sino que lo que el Padre le encomendó. San Juan capítulo 5, 30. Amado, esta frase puede de pronto denostar la persona de Cristo, pero Cristo lo dice con una humildad y con una dedicación y una sumisión total. Cuando Él declara y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Imagínate que alguien de pronto aquí, alguien le diga, oye, hagamos esto. No, yo no puedo hacer nada que no se me instruya. Oye, pero ¿cómo? Si tú piensas. No, pero aquí nosotros nos regimos por protocolos. Respetamos nuestras autoridades. Esto es como cuando tú de pronto trabajas en un trabajo, ¿cierto? Y tienes a cargo el local y de pronto llega alguien y dice, mira, te voy a hacer un descuentito. Y tú estás autorizado. Bueno, no creo que la jefa o el jefe se... Cuando tú estás en un lugar, tienes que proteger el patrimonio de ese lugar. De pronto cuando alguien quiera algo de ese lugar, tú tienes una persona a la cual darle cuenta. Porque de pronto nos faltan las personas que te pueden decir, oye, pero ¿quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta que yo estoy perdiendo mi integridad para con la persona que me dejó a cargo en este lugar. Y eso es suficiente. Por eso Jesucristo decía, yo
no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso ellos eran uno. Uno. ¿Por qué? Porque el éxito de la causa de Cristo en sus manos tuvo éxito. Porque no hizo nada que a él le parecía que se tenía que hacer. Él se ciñó a un protocolo, se ciñó a una directriz. Ahora, cuando se modifican las reglas de comportamiento en algo que ya tiene su patrón, el resultado será distinto, el resultado será lo que quieran tener, no lo que el diseño demanda. Así también cuando alguien desea construir algo en la vida, poniendo un ejemplo, si lo que construye no está de acuerdo a los parámetros y diseños del arquitecto, tendrás una estructura destinada al colapso tarde o temprano porque no observaste y no fuiste uno con el diseñador. Por eso cuando tú y yo no somos uno con el arquitecto de nuestras vidas, algo va a colapsar, algo va a ser destruido. Mira, amado, cuando uno a ti te da una enseñanza, te la imprime, te la exhorta, es de particular responsabilidad tuya y atente a las consecuencias si alteraste el diseño de la orden o la orden del diseño. Por eso, amado, nosotros todo lo que construimos, todo lo consultamos con Dios. ¿Por qué todo lo consultamos? Porque entendemos que en Él está la sabiduría, en Él está el entendimiento de nuestra vida. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hay palabras que son claves para que sigamos siendo uno, es clave. Pero cuando tú ignoras la sabiduría de Dios, atente a las consecuencias. Entonces, cuando tú pasas por alto el diseño del arquitecto de nuestras vidas, algo sucederá. Entonces, si nosotros tenemos más opinión que obediencia, improvisación más que información, los desastres entonces andarán a la orden del día. La palabra de Dios tiene ese ingrediente por parte de nuestro Dios, porque los fundamentos para llegar a ser lo que se propuso en Edén, Dios, con el hombre, ya está establecido para esta nueva temporada. Y este diseño se llama Jesucristo. Tú hoy estás destinado no a ser como el primer Adán, como el postrer Adán. Tenemos, y Dios nos imputa esa verdad, y esa verdad está establecida. Entonces, ¿cómo tú te proyectas en tu futuro? Tú tienes que proyectarte desde la directriz que Dios le está dando a tu vida todos los días. Porque de pronto tú puedes estar aquí, pero estar concentrado en tus problemáticas. Tú puedes decir, ¿cómo soluciono esto? Cíñete a los protocolos de Dios. Si la única forma de solucionar todo es ciñéndote a los protocolos. Cuando tú te ciñes al protocolo de Dios, no hay ninguna puerta que pueda quitarte la inmunidad de tu vida. Pero cuando tú dejas de ser uno, la inmunidad se perdió. Porque la inmunidad en Edén se perdió por causa de no ser uno. Entonces, llegando al final, todo en la tierra, para que sea prosperado, debe tener el poder del uno. Cuando algo se expone a la individualidad nuestra, ponemos en peligro todo el bienestar divino que está garantizado para nuestra vida. ¿Por qué entonces el nuevo pacto tiene mejores promesas? Pregunto yo entonces, la última palabra que quiero leer. ¿Por qué entonces el nuevo pacto tiene mejores promesas? Dije recién, no hay ninguna familia en el antiguo pacto que haya dejado ejemplo de ser uno. No hay una sola familia que haya dejado ejemplo. Ni una sola. No hay una sola. No encuentras, ojo, encuentras hombres de Dios que se desarrollaron con obediencia, pero no sus generaciones. Ese es el problema. No hay una sola. Cada una de las familias de los patriarcas vivieron la realidad de las disputas, las competencias, las traiciones, asesinatos, adulterio, sedición, rebelión. ¿Y para qué te sigo hablando? Ahora, dejaron de ser, en cuanto a la elección de Dios, ¿dejaron de ser hombres de Dios? No. Porque había una promesa. Amén. Había una promesa. Ese viejo pacto no logró solucionar, insisto, no porque la palabra fuera infructífera, no, fue porque los corazones estaban endurecidos.
este nuevo pacto tiene las herramientas para resolver este tema para siempre. Dios ya solucionó este tema para siempre. Tú no tienes que vivir las realidades que otros vivieron. No tienes que vivirlas. De hecho, yo personalmente observo, analizo, evalúo, mido mi hogar, mi familia, cómo está caminando, evalúo a mis hijos. Debo hacerlo, porque tengo que ver la realidad como algo concreto, no como un ideal inalcanzable, no, como algo para vivir hoy. Si no, no vamos a ser la expresión ni la inspiración de nadie, mi hermano. Te prometo que es cierto. O sea, si tú esto lo transformas solamente en un discurso, si el evangelio es un discurso retórico que está cargado de buenas intenciones, pero eso no está materializado en ti, entonces no te transformas en una inspiración para nadie. Y menos un ejemplo a imitar. Por eso, amado, Dios requiere de una generación que en verdad haga ajustes en su vida. ¿Y ajustes para qué? Para que la causa eterna sea concretada. Que el mundo se pueda inspirar en ti, que cuando te vea se puede inspirar en lo que tú estás haciendo. Y la palabra de Dios se está transformando en ti. Ahora, cuando una persona desea vivir bajo los parámetros que este mundo destaca, y quiero hacer esta observación, cuando una persona desea vivir bajo los parámetros que este mundo destaca, vas a lograr ser elogiado por este sistema, sí, pero el cielo no te va a elogiar. El cielo no te puede elogiar, porque el cielo solamente elogia y destaca la figura de Cristo en ti. Cuando la figura de Cristo está en ti, el mundo se rinde ante ti. Porque este mundo está destinado a rendirse ante el Padre. Ojo, ateos, gnósticos, tengan la religión que tengan, están destinados a rendirse ante Jesucristo. La palabra de Dios declara en Apocalipsis, ante Él se doblará toda rodilla. Nadie, ni los ateos más grandes, hermano, ni todos los pensadores más extravagantes están exentos de esta palabra. Todos tendrán que doblar su rodilla ante Él. Todos. Entonces nosotros estamos en una posición extraordinaria. Nosotros la hemos doblado con anticipación y la hemos doblado a placer, a voluntad. No nos van a someter porque ya nos sometimos. Somos esclavos por amor, porque tenemos una deuda impagable para con el rescate que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando este sistema entonces te desea evaluar, ¿cierto? Y te evalúa y te destaca, el cielo no está obligado a hacerlo. Nada terrenal que no contenga la persona de Cristo será identificado por la soberanía del Padre. Y esto a mí me hace pensar, ¿no? Me hace pensar, y ahora puedo entender por qué Jesucristo se rinde ante la mujer sirofenicia. Cuando la mujer una y otra vez le sigue, y sana a mi hija, y sana a mi hija, y el Señor le ignora y le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, y todo aquello, y la humilla ignorándola. Pero cuando esa mujer muestra el grado de humillación máximo, Jesucristo se sorprende. Porque ante la humillación, Jesucristo no puede detener una respuesta a una oración. Por eso, amado, este mes que nosotros vamos a estar orando 30 días, tú tienes que ver cuál es el contenido y el espíritu de tus oraciones. Porque dependiendo del espíritu y el contenido de tus oraciones, es donde Dios particularmente se reservará el derecho de responderte. Pero si tus oraciones tienen la característica y el espíritu de Cristo, déjame decirte, y prepárate para recibir cada respuesta y cada oración de parte del Señor. Eso es así. El apóstol Pablo declara lo siguiente, ¿no? En Gálatas capítulo 4, verso 21, 31, antes de leerlo. ¿Qué es lo que deseo destacar por medio de esta palabra o de la palabra? Que la ley fue dada por la transgresión. Así que de ahí en más todo se midió de acuerdo y por causa de ese cumplimiento.
como no hubo nadie que pudiera cumplir la ley, terrenalmente hablando, descendió del cielo el Hijo que ya obraba la voluntad del Padre. El cielo estaba vestido de obediencia, hermano. Jesucristo llegó desde el cielo haciendo la voluntad del Padre. No es que Él la vino a hacer aquí, Él ya la hacía allá. Él solamente vino a ejercitar lo que hacía en el cielo, en la atmósfera divina. Él solamente lo vino a mostrar y lo vino a hacer manifiesto en un lugar donde nadie hacía la voluntad de Dios. Por eso Él decía, lo que yo oigo a mi Padre, lo que Él dice, lo que Él aconseja, lo que Él instruye, eso yo hago. Yo aquí no improviso. Yo no puedo hacer nada si Él no me lo dice. Qué glorioso es eso. Porque cuando tú te enfrentas a un nivel de responsabilidad tal como ese Hijo Jesucristo, tú puedes dejar todos los derechos, puedes dejar todas las responsabilidades que a ti te competen sobre los hombros de esa persona, sabiendo que esa persona va a cumplir, estés tú presente o no. Y a eso se llama lo que sucedió con Jacob. Cuando Jacob le dio el manto multicolor a José, era porque José se ceñía a todos los parámetros de su padre. Por eso, si tú quieres el manto multicolor, debes ser una persona confiable, para que ese padre que te dio ese manto multicolor no sea desacreditado por tu conducta. Porque José, cuando Dios le entrega ese manto multicolor, escúchame bien, aunque a él le quitaron el manto, él conservó el manto por dentro. Encarcelado, como esclavo, vendido, seducido, pero él, aunque le quitaron el manto por fuera, lo tenía por dentro. Amado, tú puedes ser enrostrado por muchas situaciones en esta vida, pero mientras mantengas el manto multicolor por dentro y te reserves y te conserves para la causa eterna que se te ha sido encomendada, entonces vas a seguir siendo empoderado en esa gracia destinada con ese manto multicolor. ¿Qué es lo que deseo entonces destacar con esto? El apóstol Pablo, y con esto termino, con esta lectura, para poder resumir lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 4, verso 21-31 dice lo siguiente. Este es un texto largo, pero necesita ser analizado y lo voy a analizar solamente en un tiempo muy corto. Decidme lo que queréis estar bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Recuerde que la ley es antiguo pacto. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué te quiero decir yo con esto? ¿Qué dice esto? La esclavitud tiene que ver con todo lo que hace, la ley tiene que ver con todo lo que tú haces en tu carne. La gracia tiene que ver con todo lo que el Espíritu de Cristo, por estar Él en ti, hace por medio de ti. O sea, la ley a ti te calificaba si lo hacías, pero la ley nadie la pudo cumplir. Así que nadie podía ser calificado. Entonces, si hay gente que insiste a hacer cosas por la carne, o sea, por la ley, esa persona va a ser una persona infructífera toda la vida. ¿Por qué? Porque es imposible que lo haga. Entonces, ¿qué dice aquí el escritor? Porque está escrito, regocíjate. Porque Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba. Nosotros no somos hijos de la Jerusalén de abajo, nosotros somos hijos de la Sión de arriba, la Jerusalén. De ahí venimos nosotros. Por eso Jesucristo subió a lo alto para darnos un nombre y hacernos bajar de nuevo y hacer la representación aquí en la tierra. Ese es el contexto de esta alegoría. Entonces dice, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, según la carne, ¿qué?
según la operación. ¿Qué significa el que nació según la carne? Aquel que procuró tener un hijo fuera de la dirección de Dios. Muchas personas en la iglesia pretenden tener cosas fuera de la dirección de Dios, cuando Dios ya tiene una promesa hecha para ti. Espera la promesa. Amén. Entonces, cuando tú eres hijo de la Jerusalén de arriba, tú te mueves por las directrices del cielo. Cuando tú eres hijo de la Jerusalén de abajo, tú improvisas y haces lo que te conviene. ¿Por qué? Porque te desespera. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Sara? Sara se desesperó y dijo, estoy muy vieja. Y le dijo a Abraham, toma a mi sierva y dame un hijo. Pero ya Dios le había dado un hijo. Porque la promesa en Dios son sí y amén. Eso quiere decir que si Dios te da una promesa, te la va a dar. Amén. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Amado, todo lo que tú des a luz en la carne va a perseguir al que fue engendrado por el Espíritu. Siempre. Por eso hasta el día de hoy tenemos ahí Israel rodeado de gente que Dios no quería. Pero ahí estamos. Ese es otro tema. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El que es esclavo no gobierna, porque es esclavo. Los únicos que gobiernan son los hijos de la libre. Tú y yo somos hijos de la libre. De la Jerusalén de arriba, no de la Jerusalén de abajo. Hemos sido concebidos ¿para qué? Para traer libertad a los que están en esclavitud. Y en esto cuando decimos están en esclavitud, son aquellos que insisten en hacer y en improvisar cosas que Dios no les ha mandado. A eso se le llama la carne. Por eso, amado, tú tienes que ser como Abraham. Espera. Si hay una promesa para ti, espera. Dios lo va a hacer. Como dice el cántico, Él lo hará otra vez. Si ya lo ha hecho tantas veces, ¿por qué no lo va a hacer una vez más? Él es experto en eso. Entonces, todo lo que nace de la carne carga el germen de la esclavitud. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno tomó una decisión apresurada y ya lo hizo, y dice, ¿por qué me apresuré? Pero ya lo hiciste. Ya cooperaste. Y tú dices, no, pero hay algunos que dicen y van más allá. ¿Por qué el Señor no detuvo mi mano, no se reveló para que no lo hiciera? Amado, la palabra tiene que ser suficiente para que tú te dejes guiar por ella. Amén. Abraham y Sara debieron haber creído lo que el Padre le decía. Confía, el Hijo vendrá, el Hijo va a venir. En el momento, sé uno con sus promesas, sé uno con su palabra. Sé uno con sus directrices, sé uno con su instrucción y tú vas a estar protegido, vas a estar inmune. Tú vas a estar guardado por esa palabra. Algunos vivirán con lo que han conseguido en la carne. Otros viviremos con lo que se nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces yo te pregunto el día de hoy, ¿con qué tú vas a vivir? ¿Te vas a desesperar y vas a escoger? No importa. Amado, yo he conversado con personas que yo les he dicho, ¿tú sabes que te va a ir mal? Sí. ¿Y te vas a arriesgar aún así? Aún así me voy a arriesgar. ¿Okay? ¿Qué puedes hacer con una persona de ese nivel? ¿Acaso, amado, el mismo Dios que le apareció a Abraham y con 3 ángeles y ahí estaba él ahí y Dios el Padre revelándose a su vida y le dijo, te voy a dar un hijo? ¿Acaso Abraham quería que viniera nuevamente y le dijera, si te lo voy a dar? Te estaba hablando en serio. Es suficiente que Dios te hable una vez para que tú creas. Si Él lo ha dicho, lo hará. Sé uno con Él, sé uno con su palabra, sé uno con lo que Él ha instruido. Pero por favor, amado hermano y hermana que estás aquí, visitas que nos honran con su presencia. Ser uno con el Padre te da todos los privilegios y las garantías que nadie en esta tierra te puede dar. Por tal razón, la justicia de la ley no puede, y quiero terminar con esta frase,
La justicia de la ley no puede ser imputada al comportamiento humano porque tú no puedes cumplir la ley, sino al comportamiento del Hijo de Dios, el cual cumplió la ley. Y por cuanto Él la cumplió, su justicia, por haber cumplido la ley, se nos imputa a nosotros en justificación, redención y transformación. Por causa de que Él la cumplió, nosotros la cumplimos porque Él está en nosotros. Tú no cumples la ley porque pudiste. Él la cumplió y Él en ti cumple todos los días lo que parametrizó la palabra de Dios. Por tal razón, amado, somos más que vencedores. Lo dije la semana pasada y lo diré hoy y lo seguiré diciendo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Él, por Él, para Él. Todas las cosas se nos han sido dadas y otorgadas. Que la gracia y el favor de Jesucristo sean esta semana con cada uno de ustedes. Oramos al Señor.